Es la ciencia. Actualmente se considera a la antropología como una ciencia empírica porque fundamenta y construye explicaciones a partir de los datos culturales extraídos del pasado y del presente, estudiando así la variabilidad cultural y biológica de la especie humana desde sus más remotos comienzos hasta nuestros días, dividiendo este estudio en algunas ramas de especialización, como la antropología social o cultural, la arqueología, la lingüística y la antropología biológica, que se tratará en esta primera parte, así como los temas de interculturalidad, mestizaje, sincretismo, globalización y cultura e identidad en la realidad peruana. Antropología es la ciencia que analiza al hombre en el contexto cultural y social del que forma parte. Así analiza el origen del ser humano, su desarrollo como especie social y los cambios en sus conductas según pasa el tiempo. Se dice que Georges-Louis Leclerc en 1749 fue el primer estudioso en postular a la antropología como una disciplina independiente de su desarrollo. Se asentó sobre sus posturas el estudio de la diversidad característica física del ser humano y la comparación descriptiva de los distintos pueblos. Se dice que esta ciencia surge desde la filosofía, pero con el fin preciso de estudiar científicamente la historia del hombre y su diversidad. Sus orígenes se dan a la par de la corriente de pensamiento positivista, donde la razón toma un lugar preponderante en la vida de los hombres. El hombre se ha pasado el tiempo pensando siempre que el objeto más importante del conocimiento es él, y por lo tanto tratando de comprender su propia naturaleza. Con ese afán ha construido diversas disciplinas, dentro de las cuales ha sistematizado sus experiencias y ha encauzado sus formas de razonamiento. La definición tradicional de antropología deriva de las voces griegas antropos, hombre, y logia, ciencia o estudio, la cual establece que es el estudio del hombre. Según Sagredo, el historiador, la antropología es la disciplina que tiene la tarea de explicar al hombre en su multiplicidad fenoménica. Ruth Benedict define la antropología como la disciplina que estudia las diferencias entre las tradiciones culturales. Además, se dice que la antropología también puede definirse como el estudio científico de la naturaleza humana y de los factores fundamentales de su desarrollo. Los orígenes de la antropología pueden rastrearse también en las observaciones de viajeros y filósofos de las antiguas civilizaciones de Europa y Oriente, quienes encontraron que las formas de vida y la organización social diferían de un lugar a otro. Según Mercier, la prehistoria de la antropología científica empezó cuando los esfuerzos conscientes e individualizados fueron dirigidos hacia la recopilación de datos sobre las sociedades humanas. Xenófanes, filósofo griego del siglo VI, fundador de la escuela de Elea y viajero incansable, subraya el hecho de que la sociedad es obra de los propios hombres, que los dioses eran creados a imagen y semejanza de los seres humanos y que la religión era un producto social. Por último, el historiador Heródoto cuenta que un filósofo griego considerado padre de la historia consignó en sus escritos hasta 50 descripciones de moda de vida de pueblos distintos, y aunque sus métodos de registro y análisis eran rústicos, su visión de las sociedades podrían ser las de un antropólogo moderno. A continuación tenemos algunos conceptos o definiciones usados para definir la antropología. Es una ciencia social que estudia al ser humano en forma global, integrando una sola disciplina. Es una ciencia integrada que estudia al hombre en el marco social, y es una ciencia que estudia el origen y el desarrollo del hombre y sus formas de comportamiento social. Ramas de la antropología: antropología física o biológica, social o cultural, lingüística y arqueología. Antropología física o biológica es el estudio de la biología humana a través del tiempo y del espacio. Se refiere también a los agrupamientos cronológicos, racial, social e incluso patológico de los núcleos humanos. Se divide en sus áreas, especialidades, de manera que dentro de ellas se consideran: 1. La paleoantropología, que estudia los restos fósiles de la evolución del hombre, incluyendo las líneas de nuestros antepasados primates. Y 2. La antropología morfológica, que estudia los caracteres corporales de nuestra especie, las variabilidades que se advierten en la estatura, osteometría, pigmentación cutánea, formaciones tegumentarias, rasgos faciales, entre otros. 3. La antropología molecular, que se ocupa de los aspectos moleculares de los grupos y sistemas sanguíneos, las isoenzimas y otros marcadores de interés antropológico. Y el 4, la raciología, que estudia las razas humanas. Antropología social o cultural.
Podemos decir que la antropología social es la conjunción de las disciplinas etnográficas, que estudia las sociedades humanas, y las disciplinas etnológicas, que hacen el estudio comparativo de los pueblos. Por tanto, la antropología social estudia las relaciones entre las personas y entre los grupos, las instituciones sociales como la familia, el parentesco, los grupos de edad, la organización política, las leyes y las actividades económicas. Antropología cultural engloba disciplinas como la arqueología y la lingüística. Antropología lingüística. Estudia la estructura, interrelaciones y variaciones de las lenguas, habladas por la sociedad humana, y comprende varias especialidades como la dialectología, la lingüística histórica y la lingüística comparada, que coteja los distintos lenguajes con el propósito de encontrar sus relaciones o reconstruir su origen. La lingüística, al igual que la etnología, la arqueología, la antropología social, la antropología física y la historia, es una de las disciplinas que conforman el campo de la antropología desde algunas perspectivas. La lingüística estudia el lenguaje para encontrar sus principales características y así poder describir, explicar o predecir los fenómenos lingüísticos dependiendo de sus objetivos. Estudia las estructuras cognitivas de la competencia lingüística humana o la función y relación del lenguaje con los factores sociales y culturales. Antropología arqueológica. Es la rama de la antropología que estudia al hombre combinando los métodos y técnicas de esta ciencia con los de la arqueología, el comportamiento y el sistema sociocultural de los grupos humanos en el pasado. Entre los antropólogos evolucionistas del siglo XIX estuvo firmemente arraigada la idea de que había una estrecha relación entre la etnología, rama de la antropología que debía estudiar la cultura de los pueblos primitivos, y la arqueología, ciencia que debía especializarse en el estudio de las construcciones, utensilios, obras de arte y muchos objetos y manifestaciones materiales no expresadas por otros medios. Interculturalidad. El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales supone respeto hacia la diversidad, aunque es inevitable el desarrollo de conflictos. Estos se resuelven a través del respeto, el diálogo y la concertación. Interculturalidad en el Perú. El escritor Octavio Paz cree que para realidades como la peruana, la aproximación intercultural es mucho más rica porque implica que A, B y C no son bloques diferenciados ni con fronteras nítidas, sino de las relaciones de poder que existen desde hace muchos siglos, que son las que hay que cambiar. Son el resultado de una interacción en la cual no puede entenderse que A, sino en su relación con B y con C, y donde el resultado nunca es final, porque la interrelación continúa y continúa. No existimos si no es A través y por la existencia de los otros y mediante las miradas mutuas. Las soluciones, por lo tanto, no pueden ser iguales para ambas realidades. En nuestro caso, lo ideal sería establecer miradas horizontales entre A, B y C, donde el poder sea más o menos equiparado, y tender hacia una interculturalidad sana y humanista donde se pueda vivir feliz. Utopía hegeliana considerada arcaica por Vargas Llosa, a pesar de estar tan ligada a las discusiones actuales. Mestizaje. Se utiliza con frecuencia este término para describir el proceso histórico sucedido en Iberoamérica, que la llevó a su estado racial y cultural actual. Sin embargo, puede también referirse a otros pueblos que han atravesado un proceso de encuentro entre varias etnias, en lugares como Filipinas, Sudáfrica o Estados Unidos. En la historia de las naciones modernas, el mestizaje fue atravesado por numerosos factores, como el clima, las particularidades culturales de cada comunidad u otros aspectos que provocaron que en diferentes regiones dentro de un mismo país el mestizaje haya sucedido en diferentes ritmos y grados de profundidad. El ejemplo latinoamericano es notable, puesto que ejemplifica una mezcla étnica expandida por gran parte del territorio. Mestizaje en el Perú. El Perú se caracteriza por ser un país multiétnico y multicultural. Esto se observa desde la conquista de los españoles a nuestro país, tiempo en el cual se perdió parte de la cultura incaica, y esto conllevó a una mezcla de razas. Hoy en día en el Perú no existe una mayoría étnica, sino un conjunto de minorías étnicas. Esta particular mezcla de razas se debe a diversos factores,
tales como socioeconómicos, socioculturales, control de natalidad, altas tasas de mortandad, exclusión social, etc. Sincretismo. Sincretismo la palabra sincretismo viene del griego sincretismos, formada por el prefijo sin, con, juntamente, a la vez, y criti, cretense, y el sufijo ismo, cualidad, doctrina, sistema. Antiguamente se refería a la unión de todos los ciudadanos de la isla de Creta para enfrentar a un enemigo común. Hoy se refiere al sistema filosófico de unir dos doctrinas diferentes para un fin común. Sincretismo religioso. El sincretismo religioso es la unión de dos o más religiones de origen diferente. En América y en África, donde han existido procesos de dominio occidental sobre las religiones locales, hay ejemplos de sincretismos religiosos, como el vudú, el haitiano, la macumba, el candomblé brasileros y el quimbanguismo africano. La iglesia de Santo Tomás de Chicastenango, en Guatemala, es una de las pocas iglesias católicas del mundo en cuyo interior y exterior están permitidos los ritos de otra religión. La Maya, a mediados de 1800, el padre Jiménez encontró aquí el manuscrito de Popol, la Biblia Maya, y lo leyó dentro de la iglesia. Desde entonces los indígenas practican el sincretismo entre el culto católico y el maya, realizados por varios oficiantes que utilizan velas de colores, incienso, humo, aguardiente y pétalo de flores para realizar sus misas. Sincretismo cultural. El sincretismo cultural se refiere al proceso de transculturalización y mestizaje entre distintas culturas. Es la unión de dos estilos de vida, de dos culturas, de dos civilizaciones distintas, que juntas forman una sola, en una especie de mestizaje cultural, que toma lo bueno y lo malo de una y de otra para darnos por resultado una mezcla normalmente afortunada de razas, espíritus, de formas de apreciar la vida, etc. Globalización. Actualmente, la globalización es identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegándose a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico, económico, nacional y en sus relaciones internacionales. Globalización y cultura. La globalización y cultura se caracteriza por ser un proceso que interrelaciona a las sociedades y culturas locales en una cultura global. Al respecto, existen divergencias de criterios sobre si se trata de un fenómeno de asimilación occidental o fusión multicultural. Identidad. Identidad cultural es el conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos y creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los elementos e individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. La construcción de identidades es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. Las identidades se construyen a través de un proceso de individualización por los propios actores para los que son fuente de sentido, y aunque se puede originar en las instituciones dominantes, solo lo son si los actores sociales las interiorizan. En esta línea se diferencian los roles definidos por normas estructuradas, por las instituciones y organizaciones de la sociedad y las identidades definidas como proceso de construcción del sentido, atendiendo a un atributo o conjunto de atributos culturales que de alguna manera se pueden interpretar que se está reforzando las propuestas tendientes a reconocer los procesos de identificación en situaciones de policulturalismo o momento de identificación que se dan en la sociedad red, emergiendo pequeños grupos y redes. De esta manera hemos concluido la presente hora y hacemos un alto horario para dar pase al break. Permiso.